Bienvenidos a Gracias por tu servicio, el podcast con la intención de hablar sobre los temas relevantes de los militares, veteranos y veteranas de Puerto Rico. En el episodio de hoy estaremos hablando sobre el Chaplain Candidate Program. Bienvenido a un nuevo episodio de Gracias por tu servicio. En el episodio de hoy estaremos conversando con nuestro amigo Chaplain Farlin Reynoso sobre el Chaplain Candidate Program. Chaplain Reynoso lleva 20 años en el Army y es veterano de Operation Iraqi Freedom. Actualmente se desempeña en Fort Buchanan como el capellán de Family Life del First MSC, el programa Building Strong and Ready Teams, al igual que el líder del Chaplain Candidate Program. Para nosotros es un honor que se haya conectado aquí nuevamente, así que gracias por estar aquí, Chaplain. Hermano Staff Sergeant, soon to be Star First Class Ortiz, es un placer estar aquí nuevamente. Gracias por tenerme. Claro, claro que sí. Para nosotros es una bendición que estés aquí de nuevo. Antes de la grabación confirmamos que estuviste aquí hablando sobre el BSRT hace 2 años atrás y te comparto que es una de esas conversaciones que sirvió para diferentes audiencias, ya que tocaste otros temas importantes como lo es el aspecto financiero de los soldados, el matrimonio, la parte social, entre otras cosas. Así que espero que este episodio tenga ese mismo efecto. Sí, no, de verdad que para mí siempre es un placer tener este espacio. De verdad que gracias por la invitación. Pues antes de comenzar con las preguntas sobre el Chaplain Candidate Program, me gustaría que nos compartiera una historia breve del cuerpo de capellanes del Army. Pues mira, el cuerpo de capellanes del Army nació con la nación, tú sabes, en 1775. No sé si viste por ahí las noticias, los 250 años. Pues nosotros también celebramos los 250 años, ahora el año pasado, el 2025. Y pues el Cuerpo de Capellanes nació en ese tiempo, en 1775, cuando George Washington, ya tú sabes, como comandante del ejército continental, pues reconoció que el bienestar espiritual y moral, pues, que era esencial con la resiliencia de las tropas. Y ese mismo año, pues el Congreso autorizó formalmente a capellanes para servir a los soldados. Y desde entonces, imagínate tú, pues el cuerpo de capellanes ha estado presente en todas las guerras y los conflictos de la nación, acompañando a los soldados, tanto en tiempos de paz como de combate. Tú sabes que en la misión histórica que nosotros tenemos dentro de nuestra misión, nuestra responsabilidad es constante de nosotros, es nutrir a los vivos, cuidar a los heridos y honrar a los caídos, que fue creo que una de las cosas que mencionamos la otra vez de nuestras prioridades, nuestras responsabilidades constantes. Y nada, a lo largo de más de 2 siglos, pues el cuerpo ya ha evolucionado para reflejar como esta diversidad religiosa de Estados Unidos, tú sabes, garantizando el libre ejercicio de la religión y asesorando a los comandantes en asuntos espirituales, morales, éticos. Y pues nuestro lema dentro del cuerpo de capellanes del ejército es en latín prodeo de patria. Y prodeo de patria significa por Dios y por la patria. O sea, y ese lema pues resume también ese equilibrio único que tenemos nosotros entre la vocación religiosa y el servicio militar. Pues hoy el cuerpo de capellanes continúa siendo pues, un pilar esencial de la preparación, o sea, de la moral, la fortaleza espiritual del ejército para todos los soldados, las familias alrededor del mundo, o sea, incluyendo aquí Puerto Rico. Sí, como dijiste, es un pilar importante, particularmente cuando estamos lejos de Claro. casa y cuando estamos en esas áreas Ujú. donde más llegan esos momentos y esos pensamientos de aislamiento, entre otras cosas, son los Sí. capellanes, ¿verdad? Que a veces son la voz de luz, ¿verdad? Para muchas personas y que los guían a que continúen con la misión y que puedan Ujú. cumplirla exitosamente. Sí, por la gracia de Dios, y eso es uno de nuestros privilegios, especialmente cuando estamos en esas movilizaciones, en sitios lejos, o en esos trainings largos, tú sabes, metidos en esos montes. Ahí es cuando, como decimos en inglés, the rubber beats the road, y tenemos, creo que las conversaciones más profundas con muchos soldados. Es mi tiempo favorito donde tengo muchas buenas memorias.
Sí, porque ahí no hay tantas distracciones. Estamos aquí Exacto. y no hay de dónde, ¿verdad? So, tenemos que llegar a esos fundamentos de hablar de nuevo con nuestros apoyos, ¿verdad? En este caso ustedes, Ujú, la capellanía. So, qué bueno ujú. que siempre ustedes están ahí presentes y dicen presentes en todos los momentos cuando los soldados necesitan. Gracias a Dios. Ahora sí, ¿qué es el programa de candidatos a capellanes? Pues mira, yo precisamente tengo esa bendición, además de ser el Family Life Chaplain, ¿verdad? Dentro del First Mission Support Command, el First Semester, pues tengo la bendición de dirigir el programa de Chaplain Candidate y candidato a capellanes aquí en Puerto Rico, ¿verdad? O sea, tú puedes ser capellán directo, ¿verdad? Como pastor, hacer tu maestría, que ya mismo hablaremos de esos detalles, los requisitos, y puedes convertirte en capellán. Pero el programa de candidato a capellanes es como que te da esa exposición que mientras estás estudiando tu maestría en divinidad, un estudio religioso, pues ya tú eres parte del ejército, ¿ves? Y entonces estás conectado con un capellán, te está supervisando ese capellán y tienes esa oportunidad para poder conocer la capellanía. Ha cambiado un poquito y vamos a hablar de esos cambios, pero los chaplain recruiters le decían, este es un come and see program, o sea, mira y verifica y ve, porque es para realmente, sigue siendo un poquito así, donde tú estás explorando ese llamado al ministerio, o sea, si sientes ese llamado al ministerio, mientras estás, ¿verdad?, completando tu preparación teológica o pastoral. Y a través del programa, pues, cuando tú entras como chaplain candidate, pues tú entras como second lieutenant, en una comisión directa, punto. Entras como segundo teniente en la reserva o la Guardia Nacional, mientras, ¿verdad?, continúas tu estudio de maestría para convertirte entonces en un capellán. O sea que el programa permite formarte como líder militar y religioso a la vez. Y los candidatos pues reciben este entrenamiento militar básico de capellanes, participan por ejemplo en practicums, en unas prácticas supervisadas con capellanes que de verdad tengan experiencia. El candidato a capellán tiene su endosador, ¿verdad? Y si tú eres, por ejemplo, católico y tú eres un sacerdote, está en ese proceso, pues tienes que ser fiel a ese endoso. La mayoría de nosotros aquí en la isla, si no todos, hasta donde yo sé, somos cristianos, católicos o protestantes. Ahí es que Dani nos pone en el pote de los protestantes, no importa si eres pentecostal, o bautista, menonita, cristiano, ¿verdad? Toda esa dinámica. Y nada, este programa le da como una exposición temprana, ¿no? Y realista al ministerio militar antes de convertirse en capellán plenamente certificado. O sea que en resumen, el programa de candidato a capellán es un puente entre ese llamado pastoral y el servicio militar y preparándolo, ¿sabes? Ese carácter, esa sensibilidad para servir a los soldados y a la familia, ¿verdad? Tanto en tiempos de paz como en tiempos de crisis. A mí me encanta, yo fui hace ya, wow, 2012, 13, voy para 14 años que fui chaplain candidate. Y te puedo hablar de ese aspecto porque vi la diferencia, ¿no? Esa exposición de esos 3 años, siempre te dan hasta 6 años, depende de tu endoso, pero y casi muchos de nosotros lo terminamos en los 3 años más o menos. Ese tiempo te da esa delantera, ¿no? Porque si no viene de prior service, pues te ayuda. Te pones el uniforme, haces diferentes dinámicas ya de militares. Porque pasa, David, que no es fácil, ¿sabes? Es el primer año para el chaplain que es nuevo, que es pastor y viene de lo civil. Muchacho, esa transición, ¿sabes? Es difícil a lo que se militariza, lo aceptan al día de chaplain basic, toda esa dinámica. No, y estabas hablando de eso y lo que estoy pensando es en el capellán que nosotros tenemos ahora mismo, el Chaplán Rosario, que entró Sí, bajo sí. ese programa y Ujú. recuerdo, ¿verdad? Muchas de las dudas que él tenía en cuanto a lo que es los soldiering skills y todo lo demás, porque pues, todo el mundo asume, porque tú tienes el uniforme, que ya tú fuiste a básico y todo lo demás, y para él estaba completamente en un mundo bien distinto, sí, este aura de capellán ya él lo tenía. Lo que le Ajá. faltaba era esos soldiering skills que lo fue adquiriendo poco a poco, ¿verdad? Y tremendo soldado que es también. Por eso cuando me lo estabas hablando, estoy recordando esas conversaciones que yo tuve con él al Sí. principio, de muchas de las dudas que él tenía, ¿verdad? De mira, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo hacemos aquello? Y entonces, de cierto modo, pues uno entra en esa mentoría, ¿verdad? De Ujú, decirle a ellos, mira, pues esto se hace así, y lo bueno, ujú, ¿verdad?, que muchos de ellos tienen es que son curiosos, ¿verdad? Y ujú, no son orgullosos
preguntan, ¿verdad? Porque verdaderamente no saben y quieren hacer las cosas Ujú. bien, porque es una manera de conectar con el soldado. Claro. La realidad es que, mira, nosotros por lo menos aquí en Puerto Rico, desde que yo estoy aquí, voy para 3 años, yo trato de tener los candidatos a capellanes conmigo en el headquarters, tú sabes, ese primer año, como máximo un año, para que entonces puedan ir a Chaplain Basic, nosotros decimos Chaplain Basic Officer Leader Course, Chabolic, para que entonces estés a Fort Jackson por 3 meses, pues mira, ya por lo menos tienes una idea, ya tuviste 90 días ahí en Fort Jackson, te enseñaron a marchar, hiciste esto, hiciste el básico y diferentes cosas militares, entonces después lo mandamos a la unidad. En el caso de nuestro amigo que quizás no estás escuchando, Chaplain Rosario, yo no sé si él tuvo esa oportunidad, tú sabes, de ir a Basic y después ir a la unidad. Yo creo que él, en el caso de él fue que necesitamos un muchacho allí que cubra porque no teníamos Chaplain y él fue bien valiente y trabajó allá mientras, ¿quién diría que ahora ya pasó el tiempo y se convirtió en el mismo capellán de la misma unidad? Gracias a Dios, él está haciendo un excelente trabajo allí. Saludos a nuestro hermano. Definitivamente para nosotros a él ha sido una bendición para la unidad. Y sigue con la misma mentalidad, ¿verdad? De siempre preguntar, siempre conocer y buscar la manera de conectar con el soldado mientras más él pueda. Y honestamente ha sido un excelente ejemplo para los compañeros. Y también, ¿verdad? Chaplan Robles, que se ha conectado con nosotros. Y como te mencioné, también estuvo recientemente con nosotros Chaplain Venegas. O buenas personas que están saliendo de este programa. Saludos a todos los muchachos, a Chaplain Candy Venega. Tenemos una nueva Chaplain Candy de que empezó en estos días y hoy precisamente fue que me pude reunir con ella, Lieutenant Otero, y tenemos también por ahí a Lieutenant Velázquez, él es Chaplain Candy también, que ya está en uno de los batallones, así como estuvo Rosario. Es un proceso largo, pero bueno, porque se trabaja fuerte y estos muchachos son de verdad que bien válidos. Estoy bien orgulloso de ellos pensando a ver si se me queda otro candidate, porque ellos vienen por un tiempito, se van, ya se conviertan en Chaplan y pasa el tiempo y uno no se da cuenta, pero por lo menos Venegas, Velázquez, Otero y Lieutenant Esteves. Ese nos vino de Estados Unidos, ya venía como Chaplan candidate y está por acá con nosotros. Así que ahora mismo en First MSC tenemos 4 y 2 o 3 que están por ahí en el proceso de estar con nosotros. Qué bien, son mucho éxito a todos los compañeros, ¿verdad? Chaplain Candidates que están en programa y espero, ¿verdad? Verlos en otros escenarios. La próxima pregunta que me gustaría hacerte, ¿verdad? Hablaste del endorsement, pero ¿cuáles son los requisitos para ingresar y permanecer en el programa? Pues mira, para ingresar y permanecer en el programa, tanto Reserva, Army Reserve como National Guard. El Chaplain Candidate Program también está en el Air Force, es un poquito diferente, pero el concepto es el mismo y los requisitos básicos son los mismos, ¿no? Estamos hablando de ser ciudadano de los Estados Unidos o por lo menos residente permanente autorizado. La edad, ya te imaginas, tiene que ser no más de 36 años. Se puede considerar una excepción, ¿verdad? Por edad. Tiene que tener un bachillerato de al menos 120 créditos de una institución acreditada. Tiene que estar matriculado a tiempo completo o por lo menos contar con la aceptación de la carta de aceptación del seminario o de esa escuela graduada acreditada, ¿verdad? Que típicamente es un seminario que conduzca una maestría de no menos de 72 créditos. Usualmente la maestría de mi vida es la que nosotros los protestantes o católicos hacemos. También tiene que contar con ese endoso que estaba hablando de ahorita, ese endoso eclesiástico oficial de una organización religiosa reconocida por el Departamento de Defensa o Departamento de Guerra ahora, ¿verdad? O sea, que no es como que si yo soy parte de esta iglesia y el pastor me da una carta, no. Tiene que ser dentro de esas 200 y pico de organizaciones religiosas reconocidas por el Departamento de la Defensa. Una vez te den ese endoso de organización religiosa, tienes que ser fiel a esos parámetros, ¿verdad? Yo digo, por ejemplo, lo básico, ¿no? Si tú eres, ¿verdad? Un ministro, que usualmente, ¿verdad? El capellán está en posiciones de ministro en alguna iglesia o algo, y tú eres un capellán que, por hacer un ejemplo sencillo, no bautizas niños, ¿verdad? Y su endoso te lo dice, tú eres de los capellanes que no bautizan niños. ¿Qué pasa? Si tú cambias de mentalidad y dices, no, ahora yo quiero bautizar a los niños, pues tienes que cambiar de endoso. Tienes que ser fiel a tu endoso, eso es parte de los requisitos. Una vez tú tienes un endoso que te puede tomar 2, 3 meses, 4 meses, depende del endosador, tienes que ser fiel a este endoso. Tienes que también tener una autorización de seguridad, el secret clearance, tú sabes, que nosotros decimos, pues tú vas a convertirte en un oficial. Y ya tú sabes, lo otro básico para entrar al Army, las cuestiones médicas, los estándares básicos de aptitud física y moral.
Pero fíjate, no tiene que coger, alguna gente cree, tengo que coger el ASVAB. No, porque es una comisión directa. Eso me han preguntado varios private service, muchachos que están considerando esto, y no tiene que coger el ASVAB. O sea que GT 110, esa dinámica del ASVAB, pues aquí no aplica porque es una comisión directa. Obviamente estás en el seminario, pues tienes que mantenerte, ¿verdad? Académicamente satisfactorio ahí, conservar ese endoso. Una vez ya eres candidato, pues tienes que venir a los Battle Assembly, tú sabes. En el caso de nosotros, la reserva, en el Army, yo como Chaplain Candidate Manager, pues yo soy flexible con ello, porque como la prioridad es, si tú tienes, por ejemplo, como seminarista, un seminario ese sábado de Battle Assembly, pues mira, eso toma prioridad y trabajo contigo un reschedule training, ¿sabes? Lo trabajamos, un estigma, lo hacemos nosotros a la reserva. La prioridad es exponer al candidato a capellán con otros capellanes en los drills y los annual training, pero la educación civil es lo más importante. Además de ir a Chaplain Basic, a Chapolec, son esas dos cosas. Te digo eso porque algunas veces se descuidan algunos pensando que no, tengo que hacer esto. No, no, no. Esas son las prioridades principales. Pero creo que hasta ahí, esos son los requisitos más básicos que te puedo mencionar en cuanto al programa de candidato a capellán. Háblame un poquito más sobre el Chaplain Basic, qué se hace, cuánto tiempo dura. Sí, pues mira, el Chobole, que Chaplain Basic Officer Leader Course, son 90 días en Fort Jackson. Y para el Chaplain Candidate en particular, usualmente donde se recomienda que vayan es en verano. Y usualmente lo recomendable es que lo hagas corrido. Son 4 fases, pero la mayoría de nosotros recomendamos que sea corrido, tú sabes, entrar, salir y terminar todo el proceso, porque es bien demandante, el día empieza bien temprano, de las 4 de la mañana, tú estás todos los días engaged en algo, es un básico que aunque no están viviendo en barracas, como un básico regular de un soldado, la demanda del tiempo es bien alta, todas las noches hay asignaciones, trabajos que entregar, que hacer, se hace PT todas las mañanas, o sea, es una carga física, mental, académica fuerte, porque se espera que las personas que están ahí, pues son ya personas, ¿verdad?, que tienen su maestría o están en proceso de terminar su maestría. Por lo tanto, el curso como tal de Chopolec también se escribe y se trabaja a nivel de maestría. Y aquellas personas que son prior service tienen que ir también. Correcto, sí. Ahora, sí hay unas excepciones que son raras, pero las hay, de aquellos que son private service oficiales, que donde pueden considerar parte de lo que el Chaplain Basic te ofrece. Pero eso es bien rara la vez, porque estamos hablando de que es un bullet como quiera, pero un bullet que está dirigido al capellán, ¿verdad? Es un poquito diferente, por lo menos las primeras 2 semanas son cosas básicas, pero después de ir para adelante son cosas que tienen que ver más con preparar a ese capellán a trabajar a nivel de un batallón. ¿Cuáles son las obligaciones después de completar el seminario? Pues mira, luego que completas el seminario, ya tú sabes, fuiste al Chaplain Recruiter para poder ser Chaplain Candidate, ahora tienes que volver al Chaplain Recruiter. Hay 5 estaciones en Estados Unidos, ¿verdad? Porque acuérdate, todo este proceso se trabaja con el Chaplain Recruiter, no con un reclutador regular. Tú llamas a un reclutador regular, te va a dirigir al Chaplain Recruiter que está en Estados Unidos. Es solamente 5 estaciones. Así que tienes que otra vez procesar el paquete, tú sabes, MEPS, pero ahora lo vas a hacer como capellán reservista o como capellán activo. La diferencia es que si tú terminas el Chaplain Candidate Program y quieres irte activo, depende de tu endosador, tienes que evidenciar que tienes 2 años mínimo de experiencia de liderazgo religioso. Lo normal es posgrado, 2 años posgrado. Hay unas poquitas excepciones de Chaplain Candidate que consideran porque tienen mucha experiencia pastoral y depende de la competencia en el board, pues puedes que lo escojan. Pero la norma es que tú eres Chaplain Candidate, entras y realmente entras como reservista Chaplain, cumple con un mínimo de 2 años para entonces aplicar activo. Esa es la exigencia que están teniendo ahora dentro del Chaplain Candidate Program, como es reservista o National Guard, pues sí, terminaste el seminario, hablas con el Chaplain Recruiter, vas al board otra vez, pero ahora en vez de Chaplain Candidate vas al board de Chaplain, pero están dándose cuenta que pues se están yendo mucho muy rápido a la activo y están pidiendo que el Chaplain Candidate pues sirva 2 años en la reserva antes de aplicar activo. Y es algo bueno porque le ayuda realmente al Chaplain antes de irse activo tener más experiencia. Claro, sí, como estamos hablando ahorita, sería bueno, ¿verdad? Que tengan esa experiencia porque así pueden conectar más
los soldados pueden seguir escuchando diferentes escenarios, ¿verdad? Que pueden ser Ujú. aplicables, ¿verdad? Más adelante. Eso, ¿verdad? Es algo que yo en el campo mío de la salud mental siempre trato de mantener presente, de que toda conversación, por más que yo he escuchado una historia, esa me puede dar más luz a esa misma situación que yo pensaba que uno lo tiene figurado, ¿verdad? De cierto modo, pero sería bueno, ¿verdad? Que tengan esa experiencia porque hay tantas situaciones que ocurren dentro del servicio militar que te tienes que empapar lo más que tú puedas para poder proveer, ¿verdad? Algún tipo de guía a estas personas que están en esa necesidad en esos momentos. Sí, y mira qué pasa, Dalí, también. ¿Sabes qué me he dado cuenta? Que yo he visto la diferencia entre el chaplain candidate que coge su tiempo y hace las cosas como son. O sea, termina el seminario, pero se conecta con su iglesia local y busca experiencias religiosas, o sea, pastorales y demás. He visto una diferencia bien marcada en aquellos que toman su tiempo. O sea, ese mínimo, para aquellos que les interesa el activo, tienen que tener la experiencia de oficiar un funeral, de oficiar una boda, de tener diferentes consejerías prematrimoniales. O sea, y es lo mínimo. Pero la realidad es que el Army necesita gente que ya tengan season, o sea, que estén con experiencia, porque cuando tú estás ya como activo, el trote de vida es distinto y tú tienes que venir ya preparado con esas experiencias de vida para ayudar a esos soldados en la vida activa. Y tomo este espacio para decírtelo porque algunas veces me encuentro con muchachos que tienen ese llamado, pero están con prisa, que tú no puedes venir con prisa. O sea, si Dios te llamó, Dios te respaldó y te va a dar la fuerza para terminar ese seminario, terminar ese Chobolic, el Chaplain Basic, o sea, es un proceso muy largo, de verdad. Yo cuando estaba en el programa, o sea, era una prueba. Yo decía, Dios mío, esto está largo. Pero a mí Dios me daba esa fortaleza y esa firmeza de que Él me quería para esto. ¿Y qué diría? Mira, ahora, a pasar los años, o sea, Dios me permite hacer esta entrevista contigo y animar y mentorear a muchos otros que están en el proceso o que ya están conmigo. O sea, quiero animarlo a todos que están escuchando y le interesa este programa a que se den su tiempo, que hablen con su creador. Y si usted entiende que esto es para usted, el Señor te va a proveer esa fuerza, esa energía para terminar con la frente en alto. ¿Cuáles son algunas de las razones más comunes por las que las personas tienen dificultades para poder completar el programa? Hay varias, pero la más grande estadísticamente hablando, ya que este tipo que he estado acá me he dado cuenta, y fíjate, mayormente en Estados Unidos, aquí en Puerto Rico, más del 90% que empieza el Chaplain Candidate Program lo termina. Pero las razones más comunes para personas que tienen dificultad para completar el programa es financiera. ¿Qué te acuerdas? Nosotros hablando de finanzas la otra vez, pues financiera, hermano. O sea, hay unos compromisos, hay una dinámica, o sea, algunos obviamente tienes que pagar de su bolsillo de seminario. Por eso es que el Chaplain Candidate Program es bueno, porque le da la alternativa de que cuando tú entras como soldado, puedes usar las becas del Army, el Tuition Assistance y demás, y te da ese alivio. Y lamentablemente, pues, en Estados Unidos, el 50% no termina por situaciones financieras. Por eso se comenzó hace poco una reforma del programa de candidato a capellanes, a donde ahora dice que tienes que tener no más de 32 créditos para ser chaplain candidate. Y es por la misma razón, para darle posibilidad a la persona de terminar, porque si yo te llamo para esto, él te va a respaldar. Si tú me llamas y tienes 40 créditos, la respuesta es continúa. Termina la maestría y mejor aplica como capellán, no como candidato a capellán. El programa ahora en el Army de candidato a capellanes se ha reformado para evitar, ¿verdad? Que ese 50% ya no termine. Están haciendo que si entras al candidato a capellán, tienes que tener no más de 32 créditos. O sea, tienes que estar en el seminario empezando prácticamente. El primer año, porque el primer año tú puedes hacer 20 créditos. Prácticamente no puedes pasar más de un año y pico para poder estar en el programa candidato a capellán. Sí, si alguien me está escuchando y está en ese proceso, termina el seminario, si estás considerando entrar al seminario, pues estás en el primer año, quizá el segundo, pues el programa de candidato a capellán es para ti. Y yo creo que eso es algo también, ¿verdad? Que se debe explorar un poquito más allá, ¿verdad? Si es un número como 50%, yo entiendo que es un número Ujú. bastante grande, ¿verdad? De personas que no Altísimo. completan el programa. Sería bueno, ¿verdad? Que alguien explore, ¿verdad? ¿Qué otros tipos de apoyo se le puede dar, ¿verdad? Mencionaste lo de Tuition Assistance y obviamente pueden aprovechar GI Bill y todo lo demás, pero yo entiendo que Sí. hay otras cositas que pueden, ¿verdad? Implementar para que estas personas puedan ser
exitosos en estos programas, porque obviamente Claro. se invierte mucho dinero, ¿verdad? En uniformes, en que vayan a los Battle Assembly o Chabulek, ¿verdad? Entre Oh, otras sí, cosas. exacto. So, sería bueno que lo pudiesen completar, ¿verdad? Que no se vayan porque no puedo pagar lo que me están Sí. ofreciendo. Estoy 100% contigo. Esa es una de las dificultades que tenemos y esta reforma está tratando de mitigar eso y está buscando, explorando otras maneras, como tú dijiste, la financiera y demás. Otra de las razones básicas, como te imaginas, que pasa en algunos pequeños casos, es que aquellos que no terminan son bien poquitos que se van para otra rama, pero entonces no es para la rama que tú quieras, es para la rama que tú necesitas, porque si tú entras al Chapman Candidate y tú ves que esto no es para ti, el AMI te va a enviar a la rama que ellos más necesiten, que tampoco sea, la gente crea, pues me voy a meter al candidato a capellán y después si no me funciona, pues me voy para oficial otra cosa. No necesariamente, ¿no? Si vienes con esa mente, te sugiero que ni entres, porque la realidad es que, aunque el Chaplain Candidate Program es para explorar ese llamado y demás, no es para comisionar, te diste para otra rama, ¿verdad? Con todo respeto y amor, se los digo a aquellos que estén interesados, que si tú empiezas, con la ayuda del Señor, termina. Hay unos poquitos, David, que pues, ya tú mismo te imaginas, ¿verdad? La condición física, o situaciones médicas, la carga académica, tú sabes, que ahí es que viene lo económico también. Algunas veces, como tienes que ser full time, tú sabes, y no pueden ser full time otra vez para el próximo semestre, pues entonces al bajar de full time el programa te saca, a menos que sea una situación seria. O sea, que es bien demandante en ese sentido, y por eso algunos, ese manejo de tiempo y la carga académica algunos poquitos, como te mencioné, pues está cuestión de esa claridad de Dios me llamó para esto, ¿no? O sea, esa claridad en el llamado. Y bueno, te puedo decir, David, una que me lleva a la mente, y esto pasa lamentablemente más con nuestros amigos de la Guardia Nacional, con todo muy respeto, los amo, los que me escuchan de la Guardia, pero, pero en Estados Unidos, en la Guardia Nacional, el Chaplain Candidate no terminan por falta de mentoría. Algunas veces mira, llegó el Chaplain y no es Chaplain todavía, él es Chaplain Candidate, fíjate, lo ponen a hacer cosas, lo ponen en un S3, en operaciones, y esa persona que es nueva en el Army no sabe ni lo que es, y un comandante le dijo, Betty ser commander a esta unidad y por no tener esa mentoría y ese acompañamiento, vienen y se nos van. Claro, sí, porque lo Sí, tiran a lo hondo, ¿verdad? Y puede frustrar a cualquiera, particularmente, ¿verdad? Cuando las sí. expectativas son otras totalmente diferentes. Tú sabes que David, en el 2012, por eso crearon el Chaplain Candidate Badge. Si bien recuerdo, 2011, 2010, por ahí. El Chaplain Candidate Badge, si tú ves el uniforme de un candidato a capellán, en vez de tener la cruz, ¿verdad? Porque la cruz ya es cuando eres chaplain. Ellos tienen un pequeño badge que es un dibujito, ¿verdad? De un libro abierto, y en el medio un staff, un shepherd's hook, mejor dicho, con una ramita a los lados. Ese es el símbolo de Chaplain Candidate. Y una de las razones por las que pusieron ese badge es para distinguir que mira, este segundo teniente, este primer teniente que está en esta unidad está en el proceso de capellán, no lo use para commander, ¿verdad? No lo use para operaciones, para esto, para lo otro, para ese 4 para la necesidad que haya. No, él está en el proceso de ser capellán o capellana y necesita trabajar con otro capellán. Eso es algo que el AMI hizo hace unos años para ayudar a esto mismo, a que el candidato a capellán que entra nuevo, para evitar que lo pongan a trabajar en otras cosas que no son, de, tú sabes, de esa situación, algunos no terminan. Sí, no, definitivamente, particularmente nosotros en el Army, porque una de las cosas que hacemos automáticamente cuando alguien se nos está acercando, le miramos el rango, le miramos el nombre, le miramos si tienen un parcho de drill sergeant o, ¿verdad? De cualquier otra cosa que lo distinga. Ujú. So, qué bien que salieron con eso para evitar, ¿verdad? Que otras personas se sintieran sobrecargados con cosas que todavía no estaban listos para recibir. Última pregunta para aquellas personas que están interesadas en ser parte del programa, ¿con quién se pueden comunicar? Pues mira, David, me encantaría conocer a la persona. Yo quisiera que, si pueden, me llamen a mí personalmente. Podemos hablar en persona o por teléfono. Soy Chapman Reynoso. Pueden apuntarlo por ahí, 931-538-570-5931. 538-5705. Pueden enviarme un WhatsApp específicamente y podemos conversar y coordinar. Yo cuando la persona está interesada, yo le voy a enviar un brochure que usualmente envían los Travel Recruiters. Yo no soy Travel Recruiter formal, pero me gusta ayudar al Travel Recruiter en estos aspectos. En el Army tenemos una cuestión que le decimos Every Chaplain a Recruiter, pero formalmente no lo soy, pero ayudo en el aspecto y me encantaría conocer a la persona, darle la información. Yo te voy a enviar un brochure, una información, un documento para que tú lo revises y después entonces podemos
conversar un poquito más. Y la otra opción es que si no quiero hablar con nadie en particular, buscar información, pues ve a goarmy.com/chaplain. Goarmy.com/chaplain. Vas ahí, vas a ver los detalles de lo que requiere para ser un capellán y te conecta también con la área de chaplain candidate. La persona interesada en el programa de candidato a capellán debe comenzar el proceso hablando directamente con alguna persona que ya está en el programa o que es chaplain, es mi sugerencia, para ver la perspectiva en el momento, porque tú puedes llamar a chaplain recruiter y obviamente él te va a orientar, pero la verdad es que muchos chaplain recruiter, cuando tú llevas a Estados Unidos, no hacen mucho hasta que tú tengas por lo menos definido, número uno, qué seminario tú vas a ir, o si ya estás en un seminario y puedas proveerle evidencia de eso. Y número dos, si ya tienes o estás en el proceso de tener tu endoso. Sin esos dos documentos básicos de seminario y de endoso, los chaplain recruiters no hacen mucho. Y la realidad pues que si tú estás considerando ir al seminario ahora y todo eso, o sea, eso toma tiempo. Esos son dos documentos que toman tiempo. Y por eso me gusta hablar con las personas en persona o por teléfono para orientarlos con estas cosas básicas, ¿verdad? Pueden ir directamente al Chapter Recruiter. La realidad es que ellos son bien chéveres, te van a tomar la información, pero no va a ser mucho si no tienes esas dos cosas. Seminario, por lo menos que te hayan aceptado, o sea, una carta de aceptación al seminario, full time, y el endoso. Y para seleccionar el endoso, pues toma tiempo, ¿no? Porque tú tienes que decidir cuál endosador representa mejor tu fe, que eso es también una decisión bien importante. También, algo bien importante que me gusta decirle a las personas que están interesadas en el Chaplain Candidate o en la capellanía, es que consideren siempre, 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 además del llamado, si me está llamando Dios para esto, es también tu familia. O sea, tu esposa, has hablado con ella, si estás casado, ¿verdad? Porque son pocas las ocasiones, David, pero hay situaciones que algunas veces queremos, ¿verdad? Que, Dios no me está llamando para acá, para hacer esto, para hacer lo otro, pero tú me entiendes, ¿sabes? Algunas veces la esposa no está montada en eso y cuando viene a ver, qué chévere, te descomisionaste, ahora es teniente, pero, ¿sabes? Siguiendo a Dios y qué sé yo qué, pero tu familia no está montada en el barco contigo y eso es triste. Así que yo siempre pido a todas las personas que estén interesadas que hablen, además de con Dios, hablen con su esposa o su esposo para tomar una decisión tan seria como esta, porque eso requiere años de estudio, de experiencia pastoral o religiosa dentro de los ámbitos donde tú estés, y no todo el mundo está dispuesta a entrar en un proceso como eso. Así que te agradezco, ¿verdad, David, que me haya dado la oportunidad de explicar estas cosas, porque es algo que yo personalmente amo. Este tiempo que he estado aquí en Puerto Rico, he tenido muchas conversaciones con mucha gente que están interesada en el proceso. Y mira, si Dios te está llamando para esto, te repito, Dios te va a respaldar y te va a bendecir. Pero te pido que lo hagas por Deo de patria, ¿verdad? For God and Country. No por el rango, no por otras cosas que la gente ve por fuera y no saben que la realidad es que el Army nos da el rango de oficiales, no es para estrujárselo en la cara a una persona, sino para usarlo para el bienestar del soldado y su familia. Claro, y que el soldado se da cuenta de eso, ¿verdad? Y el soldado habla con el otro y se siguen hablando entre ellos. Y cuando vienes a ver si tú entraste por esa razón y no por, ¿verdad?, la del llamado, no vas a ser eficiente en esa área porque ese soldado que posiblemente te venga a hablar de una situación bastante sensitiva o sensible, se Ujú, lo va a guardar, ¿verdad? Porque no te va a ver como esa persona que está puesto ahí por un poder superior, sino te va a ver como alguien que simplemente está ahí por el rango, ¿verdad? Como mencionaste, o por el cheque, ujú, o ¿verdad? Lo que sea que le llene el ego, ¿verdad? El tener el ujú. uniforme puesto a esas personas. O bien importante, ¿verdad? Que esas personas que están considerando entrar en este programa o ser chaplain más adelante en sus vidas, que lo tomen, ¿verdad?, como una responsabilidad, ¿verdad? Porque es una responsabilidad grande. Cierto, muy cierto, hermano. Nada, Chaplain, de verdad, gracias nuevamente por estar aquí. Te deseo mucho éxito, gracias por tu servicio nuevamente. Mucho éxito a los muchachos nuevamente. Espero, ¿verdad?, en Dios que me hablaste que estabas ahí por hacer el PCS en el próximo año. Espero que se te dé.
Aquí, ¿verdad? Como te dije en la otra conversación, espero que no pasen 2 años, pero espero que podamos, por lo menos una vez al año, tocar un tema que sea de suma importancia para nuestros muchachos y nuestras muchachas en el servicio. So, gracias nuevamente por eso. Gracias, hermano. De verdad que un placer para mí estar acá. Espero que nos podamos ver por ahí. Y mira, yo espero que el PCS ahora este año, en verano, sea en Puerto Rico, pero si no en Puerto Rico, como quiera, estamos a las órdenes para conectarnos nuevamente. Queremos recordarle que Blue Reef sigue siendo nuestro partner oficial de esta temporada. Sus productos duraderos, antimicrobianos y hechos para resistir el clima caribeño mantienen la calidad que los distingue. Como negocio creado y operado por veteranos, su compromiso con la confiabilidad y precisión sigue siendo parte de su esencia. Visita bluereefpr.com para que vean la variedad de gorras y rash guards inspirado en el Mar Caribe. Así que vive, siente y disfruta el arrecife con Blue Reef. Antes de ir al cierre, quiero dejarles saber que este próximo 7 de febrero se estará celebrando el Irreverent Warrior Silkies Hike en San Juan, saliendo del cuartel Valleja a las 9 de la mañana. Para los que no han participado anteriormente, quiero dejarles saber que esto no es una caminata cualquiera. Esto es un reencuentro lleno de conversaciones sanadoras que te harán recordar esos momentos en los que conectabas con tus compañeros del servicio. Si es tu primera vez, no te preocupes que no estás solo. Todo está diseñado para que cualquier persona pueda participar y sentirse parte del grupo. También es importante señalar que no es un evento atlético. Las caminatas en PR son usualmente entre 3 a 5 millas a un ritmo relajado con varias paradas para conversar e hidratarse. Los rucksacks y las botas son totalmente opcionales. Ven por el humor, pero quédate para la conexión. El link de registro estará en la descripción de este episodio. Por supuesto, no es una temporada de gracias por tu servicio, sino hacemos un episodio sobre Irreverent Warriors. Así que en nuestro próximo episodio estaremos hablando con el organizador del Silky Site 2026, Audi Lavoy. Para apoyar nuestro proyecto, pueden ir a nuestra página de Facebook y darle like. También nos pueden seguir en Instagram y YouTube para contenido adicional. Y por último, solo falta decir, Gracias por tu servicio.